Si alguna vez has sufrido rechazo o menosprecio por ser extranjero, te invito a ver este video. Como migrante y psicóloga les voy a contar un poco mi experiencia personal y algunas cosas que he hecho que me han funcionado a propósito para no caer en este tema de ser víctima de xenofobia o por lo menos no permitir que esto me afecte tanto. Lo primero es ser empático. Recuerda que estás de visita o de manera temporal en un país y es importante que podamos también ser empáticos y ser comprensivos con las diferencias culturales o las diferencias en las costumbres y tradiciones. Te recomiendo que también puedas ponerte en el lugar de aquellos ciudadanos o aquellas personas que te están recibiendo en este nuevo país y también poder darte el permiso de conocer esa nueva cultura, cuáles son sus prácticas, cuáles son incluso su historia, porque eso te va a ayudar a ti también a no sacar prejuicios y por supuesto te va a ayudar a que tú puedas también interesarte por un país. Siempre las personas que te van a recibir como extranjero en un país les va a agradar mucho que tú muestres interés genuino y muestres respeto también por la cultura y por las tradiciones que ellos tienen. Lo segundo, y esto lo veo muchísimo, es el hecho de que tendemos a comparar constantemente un país de otro país o una cultura de otra cultura y estas comparaciones por lo general son negativas. No se trata de ver qué país es mejor o creer que tu cultura o tus tradiciones son superiores o son mejores que otra. Simplemente son culturas diferentes, son prácticas distintas, son historias distintas y por lo tanto esas diferencias no tienen que ser necesariamente catalogar a uno como bueno o como malo o uno como más o uno como menos, simplemente son diferencias. Cuando aprendamos también a quizás evitar la excesiva comparación y empezar más bien a valorar las diferencias y entender de que bueno, quizás en mi país no sé, comíamos de esta forma y en este país comen de otra, no significa que en mi país es mejor, significa que es distinto, que es parte también de nuestra historia. Entonces es importante tener también ese equilibrio entre la historia o las prácticas de un país y las prácticas de otro. Lo tercero, si alguna vez has sido víctima de xenofobia o estás en un país donde sientes que estás vulnerable a este tipo de situaciones, es que no pierdas la cabeza, no pierdas tus modales ni tus valores por el hecho de que hayan personas intolerantes. No me voy a cerrar al hecho de que existen personas que definitivamente tienden a ser muy prejuiciosas e incluso pueden ser bastante ofensivas con el extranjero. Entonces, lo primero es que tú también puedas guardar mucho tus valores y tu compostura y no caer en ese juego básicamente que tiene que ver con el tema de la discriminación. Recuerda que la mejor forma de enseñar a una persona a ser educada, a ser respetuosa y a darse cuenta de que quizás su conducta no es la mejor, es que primero nosotros le podamos dar ese ejemplo. Si tú mantienes tus modales, si tú sigues siendo educado, a pesar de que, por ejemplo, no te respondan un saludo, a pesar de que quizás te puedan ver mal, a pesar de que por allí a veces pueden hacer algún mal comentario o pueden hacer un comentario de una manera malintencionada acerca de tu nacionalidad, acerca de tu cultura, acerca de tu color de piel, etcétera, es entender que la mejor respuesta muchas veces es simplemente una actitud de confianza y una actitud educada frente a esa persona. No te avergüences de quién eres, no te avergüences de tu nacionalidad, ni mucho menos de tus raíces. Es decir, si bien tu nacionalidad, tus raíces o tus tradiciones son un reflejo de quién eres, no lo es todo. De hecho, es solamente una parte de ti, eres mucho más que eso. Así que date también ese permiso de poder mostrar a las demás personas y a ese nuevo lugar o ese nuevo país donde tú estás, de que eres mucho más complejo que esto, eres mucho más que tu nacionalidad. Así que levanta el ánimo, levanta la cara y con mucho orgullo y con mucha humildad reconoce tus raíces y abrázalas. A veces podemos caer en el error cuando hemos tenido algún episodio de quizás xenofobia o de algún comentario negativo que terminamos casi que despotricando del país donde estamos, pero debemos recordar que es importante ser agradecidos con ese país que nos está cobijando y entender que dentro de un país hay personas que lastimosamente son muy prejuiciosas o realmente tienen esta intolerancia a ciertos grupos o a cierto tipo de personas de X nacionalidad, pero lo cierto es que también hay gente muy buena, así que es importante también que no pierdas el enfoque y te des cuenta de que si bien han habido experiencias
quizás no tan agradables en el país donde ahora estás, también ha sido un país que de una u otra forma ha sido tu hogar por un tiempo o va a ser tu hogar por un tiempo, y es un país que de alguna u otra forma también te ha dado oportunidades para seguir creciendo. Así que no perdamos la brújula en medio de esto. Otra forma también importante que debemos tener en cuenta como extranjero es que no terminemos nosotros también siendo prejuiciosos. A veces, y eso ha pasado mucho, que terminamos también como extranjero cuestionando, criticando o menospreciando las culturas o las prácticas de ese país. Por supuesto que esto va a generar rechazo del país que te recibe, va a generar tensión, va a generar conflicto y no va a ayudar absolutamente a que ese nuevo país, o por lo menos los ciudadanos de ese país, tengan la mejor disposición. Así que debemos cuidar también muy bien los comentarios que hacemos. ¿Cuál es mi recomendación? Infórmate, investiga, lee, indaga, conoce más la historia, conoce por qué, por ejemplo, la gente tiende a ser de X forma en ese país. Siempre hay una razón y siempre hay una historia y hay un contexto detrás de todo esto. Así que te animo también a que incluso conoce gente, date el permiso de conocer personas de ese país donde estás. A veces nos sucede que como extranjeros nos cerramos y únicamente queremos relacionarnos con la comunidad de nuestro país. Es decir, si estoy en Perú, si estoy en Argentina, si estoy en Chile, si estoy en México, busco generalmente la comunidad de mi país para solo estar entre nosotros mismos porque nosotros nos entendemos, pero también es importante que puedas darte ese permiso de relacionarte con gente del país donde estás, porque eso te va a ayudar. Primero te va a ayudar a que tú también puedas tumbar un poco esos prejuicios, a sentirte más adaptado, a sentirte más involucrado y conocer mucho más el país, por supuesto, donde estás viviendo. Y además es una excelente oportunidad para que las personas de ese país, o por lo menos algunas personas de ese país, te puedan también conocer, puedan conocer un poquito más cómo, por ejemplo, suelen ser tus costumbres de tu país, qué suelen hacer, qué música escuchan, qué comida suelen hacer. Es decir, va a ser todo un intercambio cultural y eso es magnífico, es maravilloso, porque como dije anteriormente, las diferencias no tienen por qué catalogarnos en buenos o malos, simplemente son diferencias y ahí está la riqueza de esto. Así que date permiso, sal, conoce gente, involúcrate en actividades, por ejemplo, que tú sepas que son interculturales, participa, saluda al vecino, puedes comenzar por allí y ábrete un poquito más allá de incluso de tu propio grupo de paisanos. Y por último y no menos importante, algo que a mí me funcionó muchísimo, chicos, y les recomiendo un montón, es que se desintoxiquen de las redes sociales y de las páginas amarillistas y las noticias de televisión que tienden generalmente a hacer este tipo de noticias o de titulares que suelen ser bastante xenofóbicos. Sabemos evidentemente que la prensa, la televisión o incluso en las redes sociales circulan muchas cosas y varias de ellas pueden ser ciertas, pero muchas de ellas también son manipuladas y son exageradas a propósito para que puedan llamar la atención, para que se hagan virales, en fin. Entonces, algo que a mí me ayudó muchísimo fue desintoxicarme. Lo que hice fue básicamente en mi página de Facebook, eliminé todos los grupos y todas estas páginas que tenían que ver con migrante en tal lado, porque definitivamente me di cuenta que primero me estaba haciendo daño, me estaba amargando, porque prácticamente cada que entraba a algún grupo y veía algún comentario y empezaban a pelearse entre mis paisanos y la persona del país donde estoy, realmente es agotador, es desgastante y te das cuenta que es un ciclo sin fin. Es un ciclo sin fin donde muchas veces los dos tienen razón y a veces ninguno de los dos. Entonces yo decidí por salud mental borrar todo eso, eliminar ese tipo de páginas, ese tipo de cuentas que en realidad no me estaban aportando nada. También las noticias, es decir, también escoge qué contenido consumir, porque muchas veces y en medio de esta era donde hay un montón de información y donde con un solo clic tú puedes ver un montón de cosas, si bien no se trata de hacerte el ciego, también es bueno que tú reflexiones e incluso reconozcas qué tipo de páginas suelo seguir, qué tipo de contenido suelo ver, es decir, qué tipo de periódicos suelo comprar, qué tipo de canales en la televisión suelo ver, es decir, eso también influye muchísimo. Entonces, si tú estás en un momento donde te sientes sensible, donde te sientes menospreciado, donde te sientes incluso temeroso en el país donde estás, también te recomiendo que puedas escoger
qué tipo de contenido. Busca contenido que te anime, que te aliente, que te ayude a crecer, que te inspire, que te alegre, porque eso va a ser muchísimo más fácil tu adaptación en este nuevo país, mucho mejor que ponerte a ver todas estas noticias. Algo también muy importante, y en este caso yo como venezolana también lo hice, bien sabemos la situación del país, y aunque yo no estoy ingenua de lo que está pasando allá, también escojo qué tipo de noticias ver y entiendo que hay cosas que necesito saber y hay otras cosas que no me hacen bien porque no dependen de mí, porque no hay algo necesariamente que yo pueda hacer. Así que desintoxícate, haz un lavado de tus redes sociales, de tus contactos incluso, y escoge muy bien qué vas a consumir. Créeme que eso te va a ayudar un montón. Así que ánimo y que la xenofobia te resbale. Nos vemos en un siguiente video.